buenas tardes, estimados docentes. El día de hoy tenemos un taller bastante interesante que es la robótica para docentes del sistema educativo. Para empezar, ¿qué es la robótica? Y dentro del sistema educativo, la robótica se utiliza como una herramienta de enseñanza para generar con un nuevo conocimiento dentro de ciencia, tecnología, que conlleva y se aplica dentro de las carreras de ingeniería, matemáticas y otras como la mecánica. Estas herramientas se utilizan de manera práctica y atractiva para todo tipo de estudiantes en diferentes edades dentro del sistema educativo, en el cual vamos a ocupar lo que es la parte de diseño, la operación, la manufacturación, el estudio y la aplicación de autómatas o robots. Bien, mencionando en qué carreras o hacia qué áreas está enfocado la robótica, básicamente lo tenemos enfocado dentro del área de ingeniería. En ahí tenemos electrónica, electromecánica, mecatrónica, electricidad, mecánica industrial, sistemas de telecomunicaciones y sistemas informáticos. Existen una gran variedad de robots dentro de todo esto que es la robótica. Podemos ver robots según la aplicación que se utilizan más que todo, o podemos verlos muy aplicados en la industria, en servicios militares y otros parecidos. Según la movilidad, robots móviles como vehículos autónomos, drones autónomos y demás. Y según su autonomía, robots semiautónomos teleoperados para que una persona desde un punto X pueda operar un robot o un equipo desde que está ubicado a cientos de kilómetros desde donde se encuentra. Según su capacidad sensorial, también tenemos los robots que son aquellos robots que tienen sensores limitados y avanzados. Lo que se mencionaba, estos vehículos autónomos, que los vehículos Tesla y parecidos. También los robots según su estructura mecánica, como los robots mecánicos que son manipulados y son móviles a su vez. Muy bien, entre los robots mecánicos, que es lo que nosotros vamos a tratar de enfocarnos, son robots cuyas acciones y movimientos están basados por componentes mecánicos y a su vez con componentes electrónicos. Estos robots suelen tener partes móviles como brazos, articulaciones, engranajes, motores y otros mecanismos que permiten la movilidad de los mismos. ¿Cuál es el objetivo que tienen estos? Manipular objetos, moverse o ejecutar acciones físicas, muchas veces que una persona lo podría hacer, pero estos robots pueden incluso superar la fuerza de una persona. Bien, para la herramienta de diseño de robots vamos a utilizar herramientas de ensamblaje, herramientas electrónicas y software. Vamos a hacer uso de varios componentes electrónicos que nos van a ayudar a hacer esta parte de robots mecánicos. Para esto vamos a necesitar la ayuda de placas de desarrollo. En este caso tenemos el Arduino 1 para ser específicos. También vamos a utilizar componentes electrónicos como motores, sensores, controladores de motores, fuentes de alimentación y cables que es necesario para este tipo de conexiones. La estructura también es necesaria porque si vamos a implementar robots que sean que generan movimiento, necesitan un soporte donde vayan a poder colocarse los componentes que ya hemos mencionado. Bien, en general vamos a manejar lo que son los motores. Bien, y para ser específicos, los más conocidos y más comerciales dentro de la electrónica son los motores reductores. ¿Qué es lo que hacen? Un motor por sí, al alimentarlo a una fuente de alimentación de 5 voltios para adelante, funciona a una velocidad constante sin variar dependiendo del voltaje. Sin embargo, solo se enfocan en la velocidad y no así en la fuerza. Entonces los motores reductores, con la ayuda de engranajes, convierten esta velocidad en fuerza. ¿Bien? Por lo que tenemos una velocidad más reducida y también una precisión y estabilidad que al ser más
tener más fuerza y ser un poco más lento en el giro, se puede ser más preciso al momento de manipular. También tienen durabilidad, ya que al no girar tan rápido, no genera tanto desgaste. Lo bueno también es que son compactos y ligeros, que están adecuados para no ocupar mucho espacio. Bien, hablando de circuitos básicos, llega un momento en el que no podemos ejecutar aplicaciones o implementar nuestro sistema por temor y por necesidad. El temor, ¿por qué? Porque puede llegar un momento en el que necesitamos armar un circuito y no sabemos cómo hacerlo. ¿Y qué pasa si llegamos a quemarlo? Necesitamos una herramienta que nos permita hacer una simulación de todo esto. O la necesidad también de que no tener el material, pero quieres saber cómo funciona para luego poder adquirir el componente electrónico e implementarlo directamente. Existen diferentes tipos de herramientas. Hay desde las más básicas hasta las más complejas, obviamente. Hay herramientas como Proteus que nos permiten hacer simulaciones, pero ya más amplia, ya que tiene cientos de componentes ya dentro de sus librerías. Y existen otras donde solo tienen las más básicas, como esta herramienta que se llama Tinkercad. Vamos a ver una vista previa de cómo está compuesto es una página web que está en línea. Pueden ingresar en cualquier momento y no necesitan nada más que su correo electrónico. Bien, muy bien, yo ya lo tengo vinculado y ya tengo algunos proyectos realizados desde aquí. Como mencionaba, el realizar este tipo de diseños sin la necesidad de tener el equipo físico y, y generar una explicación rápida y sencilla, lo tenemos de esta manera. Bien, en este caso, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo un Arduino y tengo un motor conectado a este Arduino. Bien, ¿qué es lo que hace esto? Girar solo suministra voltaje para poder girar. Si lo vemos, a ver, bien, entonces este circuito está conectado para que pueda girar. En esencia tendría que ser eso. Bien, tenemos otros circuitos aquí en base a lo que estamos haciendo y manejando. Bien, a ver, vamos a hacer la prueba. Miren, aquí tenemos un circuito simulación de cómo funciona un módulo ultrasonido. Bien, yo lo voy a alejar. Tengo aquí su código de funcionamiento. ¿Qué es lo que hace? Tiempo de envío y recepción. Tenemos nuestros cables conectados, cómo funciona el ultrasonido y todo lo demás. Este detalle de funcionamiento y conexión lo vamos a ver en la aplicación de nuestro robot evasor de obstáculos. Bien, no voy a entrar tanto en detalle, pero si yo inicio aquí o inicio una simulación, aquí se conecta para empezar y aquí me aparece un sensor. Aquí lo que hace este sensor es encender y apagar un LED. ¿Ya? Una vez que lo detecta no se apaga. Entonces este LED estaba apagado. Vamos a detenerlo. Miren, aquí el LED está un verde oscuro. Si lo iniciamos va a seguir en un verde oscuro, pero si yo muevo, muy bien, muevo este pequeño punto, que es una simulación de objetos, pueden ver que ya se ha encendido el LED y no se apaga. Vamos a volver a hacerlo. Vamos a volver a iniciar la simulación y si empiezo a mover esto, si lo acerco mientras más cerca esté, se tiene que encender el LED. Como ven, ya se ha encendido. Si lo alejo debería de apagarse, pero al ser una simulación, muchas cosas de las simulaciones no funcionan. Pero el hecho de que ya esté encendido el LED nos da a entender que funciona el código y lo podemos implementar en el IDE de Arduino. Bien,
Entonces, tenemos este tipo de herramientas que en algún momento ya se les va a explicar con más detalle. Nosotros vamos a pasar a nuestra presentación. También, bueno, al momento de hacer esto del implementado de circuitos electrónicos, necesitamos hacer un buen uso de herramientas y para eso necesitamos conocer las medidas de seguridad en ensamblaje de circuitos. ¿Qué necesitamos conocer? Bueno, para empezar, la desconexión de fuente. Antes de comenzar, necesitamos verificar que nuestra fuente de alimentación esté conectada. ¿Qué pasa si yo lo primero que hago al iniciar un circuito es al poner la alimentación y después empiezo a armar mi circuito? Se me puede quemar un componente porque tal vez lo he conectado mal. Y no habría pasado eso si si no hubiera alimentado si no lo hubiera conectado a voltaje con una fuente de alimentación. Entonces, esa es una de las recomendaciones o medidas de seguridad para proteger los componentes, porque hay componentes que no cuestan barato, pueden costar desde sus 30 centavos hasta sus 80, 100 bolivianos y más, dependiendo del componente. ¿Qué pasa? ¿Qué más tenemos para las medidas de seguridad? Protección contra electricidad estática. Bueno, esto se genera más que todo por la fricción contra, en este caso a veces la ropa que tienen de lana. Si se llegan a friccionar, se queda almacenada dentro de su cuerpo electricidad estática y al tocar un componente, muchas veces la descarga se hace sobre este. Y bueno, muchos de estos componentes trabajan a bajo voltaje y a baja intensidad de corriente y terminan quemándose por estos motivos. No pasa así todo el tiempo, hay raras excepciones obviamente, pero no está de más tener ese tipo de cuidado. Para descargar la electricidad estática basta con tocar un pedazo de metal para que la electricidad ya fluya por este conductor. Muy bien, protección contra sobrecorriente. Bueno, al momento de utilizar energía en corriente continua, tenemos muchas veces usamos un adaptador, un conversor de voltaje de corriente continua a corriente alterna y necesitamos un toma corriente. Entonces, si llegan a utilizar esto de toma corriente en vez de una batería, puede ser una pila y demás, entonces sí hay que tener un cuidado porque no estamos trabajando con 5 voltios, estamos trabajando con 220 y en corriente alterna. ¿Ya? También necesitamos tener un manejo cuidadoso de los componentes electrónicos. Hay que tener cierta manipulación con estos componentes. No todos son muy rígidos, muchos tienen flexibilidad o tal vez una caída los puede terminar dañando. También el uso de herramientas adecuadas. Necesitamos pinzas, alicates, destornilladores para ensamblar estos circuitos. Llega el momento que tal vez no lo tengamos a la mano y tenemos que improvisar con lo que tengamos a la mano. Entonces, para que no pase algún desafortunado evento dañando un componente y después ya lamentándonos de haber invertido un buen monto de dinero en esto, hay que tener cuidado al momento de manejarlo. ¿Ya? También hay que seguir las especificaciones y recomendaciones de cada fabricante. Cada componente electrónico tiene lo que es conocido en electrónica, en la parte técnica, como datasheet o manejo o funcionamiento, cómo está estructurado cada componente. Entonces, yo manejo una resistencia, sé cómo manejarla, yo tengo un diodo LED, sé cómo tengo que polarizarlo en este caso, o cómo tengo que conectarlo, positivo y negativo, qué pasa si no lo conecto, tengo que conectarlo a una resistencia, si no lo hago, quemo mi LED. Entonces, tenemos que tener este tipo de eh, cuidado con los componentes. Antes de usarlo, saber cómo se maneja y ya una vez hecho esto, procedemos a implementar, armar circuitos y demás. Muy bien. Para la construcción de mecanismos electrónicos necesitamos la ayuda de varios componentes, como es la programación en bloques, que que es más utilizado para aquellos que tienen muy poca experiencia o nula en el tema de desarrollo de aplicaciones móviles que sean compatibles con eh, componentes electrónicos como el Arduino.
¿Ya? Entonces eso no lo vamos a ver en esta clase, pero es algo que necesitan conocer también. La programación en Arduino. Arduino es una plataforma de hardware, es, un, es una plataforma de código abierto, cualquiera lo puede utilizar, cualquiera puede desarrollar su propio código y compartirlo, no se paga ni un centavo por usarlo. Eso sí, para utilizar el componente electrónico como sí, ya sí tiene un costo. Vamos a tener que conocer las partes del Arduino Uno, que básicamente es una placa de desarrollo donde podemos conectar varios dispositivos electrónicos a sus componentes o a sus terminales. Bien. Dentro de la robótica en la educación, básicamente en el país se está viendo la viabilidad de que sea una tendencia creciente para que tenga beneficios y puedan muchos estudiantes tener un aprendizaje más desarrollado y generar más habilidades y conocimiento. También fomenta la creatividad para innovar nuevas cosas dentro de la creatividad. ¿Ya? Ahora vamos a ver lo de que es un desarrollo progresivo y secuencial, que tiene que ir desde la parte básica, desde los primeros años de escolaridad, desde primero de primaria, segundo, hasta el nivel secundario, que sería más que todo tercero de secundaria, porque cuarto, quinto y sexto ya tienen su especialidad, que es el BTH. Entonces, ustedes como una parte para fomentar la curiosidad y el aprendizaje de cada uno de sus estudiantes, eh, pueden mostrar nuevas herramientas en base a que implementen la robótica. Bien, más que todo la robótica en este caso sería un fin, el fin de mostrar nuevas habilidades, nuevas herramientas, no una meta, bien, no como una especialidad. Bien, en primera, lo básico que se tiene que conocer es cómo funciona la electricidad. ¿Qué es la electricidad para muchos de ustedes? La electricidad en sí es la diferencia de potencial, el flujo de corriente eléctrica. Aquí nos vamos con diferencial de potencial, que se tiene una potencia que no está fluyendo hacia ningún lado, una energía que no fluye hacia ningún lado. Y bueno, necesitamos nos hacemos ayuda de componentes electrónicos que permiten la circulación de esta energía, este tipo de energía. ¿Ya? En este caso utilizamos cables conductores, que son los que transportan la energía. Y quienes la convierten son diferentes dispositivos, como tenemos los focos LEDs, los focos incandescentes que usamos en las casas, cualquier dispositivo electrónico que permite que la circulación de corriente eléctrica se aproveche y esa energía se convierta en algo útil, ¿ya? Movimiento, energía, calor, movimiento rotatorio que se utiliza en los motores y demás. Bien, se tienen diferentes tipos de circuitos. Tenemos circuitos en serie y circuitos en paralelo. Los circuitos en serie funcionan un componente seguido después de otro. Y la desventaja es que si uno de esos componentes ya no funciona, todo el circuito dejaría de funcionar. En el circuito en paralelo tenemos un sistema parecido a una escalera, ¿ya? Donde están conectados en cada escalón un componente electrónico. En este caso tenemos focos, pero ¿cuál es la ventaja de esto? Que si sacamos uno de estos focos, los demás van a seguir funcionando a diferencia del otro circuito. ¿Qué más? Necesitamos conocer lo que son las corrientes, ¿bien? La corriente alterna y la corriente continua. La corriente alterna es lo que llega desde cualquier estación de energía eléctrica hasta los domicilios, ¿ya? Vamos a ver aquí qué es la corriente alterna. Muy bien, aquí tenemos una estación de energía o una planta donde convierte la energía hidráulica, energía hídrica, la fuerza del agua en el departamento de La Paz tiene turbinas donde el agua empieza a hacerlas girar y al hacerlo girar esta energía que se concentra se vuelve electricidad. Entonces en estas estaciones de energía trabajan entre 30 y 66 mil voltios, bien, lo cual mandan a subestaciones de energía donde los elevan el voltaje de trabajo para que puedan llegar a comunidades, ciudades, pueblos. Los están elevando a 130, desde 132 mil voltios a 400 mil voltios.
Bien, y de esto se distribuyen a las ciudades, se distribuyen a las industrias, se distribuyen a pueblos, y cuando llegan obviamente a industrias se baja el voltaje nuevamente, llegando solo a 400 voltios, y en las ciudades de igual. Cuando ya llegan a los manzanos, ya ahí es cuando se hace una nueva conversión de voltaje, llegándose a 220 voltios. Bien, que es lo que utilizamos aquí dentro de la ciudad, o perdón, dentro del país. La corriente alterna. La corriente alterna es la transformación de la energía alterna que estamos viendo. La corriente continua la transforma y hace que la corriente sea de este modo, que sea solo una línea, que a través del tiempo no cambie, bien, que se mantenga siendo 5 voltios, no sea ni positivo ni negativo. ¿Qué es lo que pasa en corriente alterna? Que en un momento es positivo y al siguiente momento es negativo, bien. O sea, en un segundo 1 tenemos un voltaje positivo de, digamos, 220 voltios, pero un segundo después tenemos un voltaje negativo de 220 voltios. Nosotros podríamos darnos cuenta de que cómo está funcionando la corriente alterna si bajáramos la frecuencia en la que va viajando esta señal de voltaje. Si han visto alguna vez sus focos incandescentes, esos focos amarillos, estos trabajan a una frecuencia de 60 Hz. ¿Qué es 60 Hz? Que está girando entre positivo y negativo, o está alternando entre positivo y negativo 60 veces. Es como si estuviera parpadeando 60 veces, pero en un segundo. A la vista del ojo humano no se nota esta parte, este parpadeo a tan alta frecuencia. Entonces, bueno, es un detalle bastante importante de funcionamiento de todos los componentes electrónicos. Aparte, también tenemos que darnos cuenta de la simbología de estas corrientes. Bien, tenemos aquí al costado que dice DC, que significa corriente directa o corriente continua, que a veces lo van a ver con CC. Entonces, ¿cómo está denotado? Hemos dicho que es una línea continua, entonces tenemos aquí una línea y líneas segmentadas. Entonces, esta simbología nos indica que vamos a trabajar con corriente continua. Ustedes van a ver en sus componentes electrónicos, laptops, celulares, que va a tener este tipo de simbología de funcionamiento. Cuando trabaja con corriente alterna también vamos a tener este tipo de simbología, que tiene que ser conectada a la toma corriente de cualquier domicilio o institución. Tiene una onda senoidal, como hemos visto, que cambia de posición, ¿no? Positivo y negativo. Entonces va a tener una onda senoidal para identificar, o para que podamos identificar en algún momento que estamos trabajando con corriente alterna. Bien, la corriente continua se utiliza en todo tipo de insumos o componentes electrónicos, como ser televisores, laptops, cocinas, microondas, celulares, y etcétera, etcétera, etcétera. Una gran unión de estas dos son las lavadoras. ¿Qué es lo que hacen? Que para hacer funcionar el sistema de lavado utiliza un motor que funciona con la corriente alterna. Necesita mucha potencia para que se mueva, pero necesitamos un sistema que lo controle. El sistema de control funciona con corriente continua. Entonces, es un gran ejemplo el funcionamiento de las lavadoras. Muy bien, vamos a pasarnos a la parte práctica, que vamos a tener un robot. Vamos a hacer en estos talleres un robot Wall-E. Perdón. El robot Wall-E lo vamos a hacer con componentes muy sencillos, que son un pulsador, un motor y una fuente de alimentación, que sería una batería de 9 voltios, las cuadradas Toshiba, y los cables de conexión. El resto es parte mecánica, es parte de estructura y de diseño esquemático, más que todo, como lo quieren diseñar. No necesariamente tiene que ser un robot Wall-E, puede ser un auto de carreras, cualquier cosa que se les venga. La idea es que puedan realizar este robot. Bien, se les va a compartir el video para que lo puedan hacer. Ya está implementado, ya se tiene plantillas para esto. Entonces, ¿qué más vamos a hacer? Tenemos el Arduino. El Arduino, como les mencionaba, es una placa electrónica que nos permite hacer varias conexiones y control con código. Bien,
Nosotros hacemos conexiones, tenemos pines de salida dentro de los componentes y pines de salida digitales y analógicos. Bien, entonces aquí tenemos puertas analógicas. Bien, con puertas analógicas que permiten el ingreso y salida de datos. Y en los puertos de entradas digitales, que bueno, básicamente solo reciben unos y ceros. A eso nos vamos con digital. Lo digital es o es 0 o es 1. Si es 1, entonces tiene que mandar cierto voltaje, cierta solicitud, cierta acción. Si es 0, no se hace nada, ¿no? Y en los analógicos significa que va a variar. No siempre va a ser 1, va a ser variable. 0,9, 1,5 y demás. Va a variar. Y los analógicos reciben esos valores que son muy variables. Tenemos en la parte de arriba el conector USB. El Arduino trabaja con un conector USB de impresora, que es el más conocido, que todos ustedes lo conocen. También se conecta y tenemos LEDs indicadores que indica si estás recibiendo recepción de información o transmisión de información. ¿Ya? La transmisión por las puertas digitales que hemos visto. El conector a 12 voltios, una vez que ya hayamos subido el código, podemos ver que tiene un conector de 12 voltios porque necesito una fuente de alimentación con la que pueda trabajar. Entonces la tenemos aquí. Conectores de voltaje, si no vamos a conectarlo de manera directa a la fuente de alimentación, podemos unirlo con jumpers. Puede alimentar también componentes electrónicos que funcionen con 3,3 voltios, 5 voltios. Bien, también puede ingresar voltaje como este conector similar, pero solo con cablecitos. Tiene un voltaje de entrada que trabaja entre 7 y 12 voltios, y de esos 7 voltios va a alimentar a todo el circuito. Entonces este sería el concepto principal, lo más esencial que vamos a utilizar. No nos vamos a enfocar mucho en los conectores IC-SP, tampoco vamos a ver lo que es el microcontrolador Atmega, porque eso es muy técnico, y como les mencionaba, ustedes se enfocan más que todo en la implementación y el funcionamiento. Bien, también vamos a utilizar el sensor ultrasónico, que es el que manda señales ultrasónicas a muy baja frecuencia, porque nosotros no las escuchamos, y estas frecuencias rebotan sobre cualquier objeto y se devuelven. Y esa lectura lo hace este componente, este módulo ultrasónico, y con los datos que recibe lo pasamos al Arduino, y el Arduino los interpreta para que pueda realizar cierta acción, que en este caso, como estamos haciendo un robot evasor de obstáculos también, lo que va a hacer es detecta un objeto y va a tratar de evitarlo para que siga su camino. ¿Ya? Partes de un módulo joystick. Vamos a utilizar un módulo joystick, que básicamente son resistencias que giran o que están variando sus valores entre 0 y 1000 kiloohmios. ¿Ya? Pero eso es un poco técnico también. Lo que sí necesitan saber es que es como una resistencia. En algún momento vamos a tratar de compartir el video de cómo funcionan las resistencias, pero una resistencia es aquel que se opone al flujo de corriente eléctrica. ¿Ya? Entonces lo que hace es oponerse al flujo de corriente que hay entre 5 voltios, y va a ir variando en sus ejes X. Miren, aquí tenemos un voltaje en resistencia X y un voltaje en resistencia Y. Entonces se opone al flujo de voltaje, y lo que va a permitir hacer es mover unos servomotores. ¿Ya? ¿Qué es un servomotor? Es lo mismo que hemos visto hace un momento con los motores reductores, y estos, un servomotor tiene la misma funcionalidad, tiene engranajes, pero tienen un dispositivo controlador que permite la configuración de giro, para ver si gira a izquierda a derecha y cuánto va a girar. Tiene más precisión y nos ayuda bueno, para temas de brazos robóticos y parecidos, son muy útiles dentro de la industria. También tenemos este módulo L298N, que es un controlador de motores de igual manera, pero solo en el sentido de giro. No maneja precisión. Lo que permite es controlar el giro. Cuando utilizamos motores, podemos alimentarlo de positivo a negativo, o de negativo, o invertirlos a los revés. ¿Ya?
Lo que llega a variar dentro de los motores es el sentido de giro. Si lo conectamos positivo y negativo en ese orden, puede girar a la derecha, pero si cambiamos el orden negativo y positivo, puede girar a la izquierda. Entonces, al hacerlo y automatizarlo, nosotros no vamos a estar, para que gire un motor, no vamos a estar cambiando un cable y otro cada rato. Entonces, este componente junto con el Arduino nos permite hacer ese tipo de giros sin necesidad de estar interviniendo nosotros directamente sobre los motores, ¿ya? Esto también se está detallando dentro del video que corresponde al tema de robot de evasor de obstáculos. El detalle está también ahí, pero así a grandes rasgos tenemos dos salidas de motores, motor A y motor B a las izquierdas. Aquí tenemos nuestro circuito controlador, el que hace todo el control de los giros de los motores, nuestro voltaje de entrada, y aquí tenemos nuestros reguladores nuestros controladores de giro. En estos, los dos primeros, que son IN1 y IN2, van a permitirnos manipular el motor A, y los pines IN3 y IN4 nos van a permitir controlar el motor B. Bien, estos pines de aquí también son pines de habilitación en A y en B. En el video ya se les explica que estos jumpers que tenemos aquí los quitamos y solo usamos este de aquí y no así los de atrás. Bien, ¿qué más? Para una programación en Arduino necesitamos bloques de entrada, que son los que permiten leer los datos de los sensores y activarlos, ¿ya? Los bloques de salida, que son los que van a controlar los actuadores, como los motores, luces y demás. En este caso van a controlar los módulos. Los bloques de entrada tendríamos como el joystick directamente, y el sensor de ultrasonido, que nos van a detectar información y los van a pasar al Arduino. Los bloques de salida serían el módulo controlador de motores y los bloques de control, que permiten agregar lógica y toma de decisiones a los programas de Arduino. Básicamente el bloque de control sería el código. Para la construcción de robots móviles, lo vamos a ver como mencioné en el robot de pasar de obstáculos. Vamos a necesitar una estructura, un chasis, algo donde se pueda poner como soporte los componentes. Bien, también un sistema de locomoción, que básicamente serían las ruedas que van a permitir que se puedan mover junto con los motores todo el robot. Los sensores y actuadores, como ya les hemos mencionado, tenemos los sensores, el sensor de ultrasonido y el módulo joystick, y los actuadores serían directamente el módulo que controla los motores. Y la unidad de control, que sería el Arduino directamente junto con la codificación. Muy bien, básicamente cuando ustedes ejecutan el Arduino van a tener este tipo de estructura. Al inicio cualquiera que lo esté instalando por primera vez va a tener este tipo de programas. Necesitamos un void setup, que es donde vamos a definir en qué estado van a estar cada uno de los componentes, si van a estar encendidos, apagados, si se los va a reconocer o no se los va a reconocer. Y esta parte de void loop, que es un bucle infinito. Mientras tenga energía eléctrica se va a estar ejecutando de manera ininterrumpida. Bien, ahí es donde va a estar todo el rato haciendo una misma acción. Puede estar, si estamos con el robot de paso de obstáculos, todo el tiempo va a estar caminando hasta que nosotros le digamos que se detenga, obviamente. Muy bien, nuevamente vamos a compartirles todo este tutorial de cómo hacer la grúa con servomotores y Arduino. Tenemos aquí también el esquema. Esto también se les está pasando a todos ustedes. No vamos a hablar mucho de los sistemas embebidos, pero son sistemas enfocados y especializados para el diseño de sistemas más grandes. ¿Ya? Nosotros estamos haciendo de sistemas pequeños, no los estamos haciendo a gran escala. Lo que estamos implementando ahora son prácticas a baja escala. Si usamos un Arduino para controlar motores industriales, no va a funcionar, se va a arruinar, o simplemente no lo va a poder hacer funcionar esos motores industriales. Entonces sí necesitamos equipo más especializado y dedicado a ese tipo de funcionamiento. Bien, como mencionaba, este Arduino solo funciona para sistemas prácticos,
para práctica en escuelas, institutos, universidades y para proponer nuevas tecnologías basadas en robótica. ¿Ya? Tenemos también lo que vamos a hacer, que les mencionaba, un robot evasor de obstáculos. Lo que necesitamos es el módulo de ultrasonido, el módulo controlador de motores. En este caso vamos a tener uno ya les hemos mostrado que tiene uno más simple y más fácil de ejecutarlo o implementarlo. Ruedas, el Arduino y sus motores. Bien, ¿qué más? Aquí tenemos nuestro diagrama de funcionamiento, los motores, el controlador de motores, el Arduino y el sensor ultrasonido. Muy bien, esta es una idea de cómo ya se implementa actualmente dentro de una empresa muy grande. Bien. Denme un momento, voy a mutear el micrófono y estos robots no son juguetes, son los nuevos empleados de Amazon y se llaman Kiva. En este centro de distribución en Tracy, California, más de 3.000 de estos robots ayudan a los empleados a satisfacer millones de pedidos. Este pequeño robot naranja sale, recoge la estantería adecuada y la trae en el momento preciso para que la persona tome el producto que va en el pedido del cliente. Antes de los Kiva, los trabajadores tenían que recorrer los pasillos del almacén para buscar los productos, pero ahora los robots se los traen directamente. Los robots pesan 320 libras y pueden levantar hasta 750. Tienen sensores de movimiento para detectar obstáculos y pueden moverse a una velocidad de entre 3 y 4 millas por hora. Amazon dice que los robots hacen posible almacenar un 50% más de inventario en el almacén, que tiene el tamaño de 59 campos de fútbol. También han aumentado la eficiencia en un 20%, por lo que algunos pedidos se pueden completar en 15 minutos en lugar de en 90. En este centro de distribución de última generación tenemos trabajadores que toman los productos de los carros y los colocan en las estanterías movidas por los robots Kiva. Cuando los productos llegan al almacén en camión, los empleados encuentran un lugar para colocarlos en una de estas estanterías. No importa si hay servilletas de papel o juegos de mesa, siempre que el robot sepa dónde encontrarlo entre los 21 millones de objetos. Aunque no falta quien teme que los robots le quiten el trabajo a los humanos, Amazon insiste en que esta no es su intención. Puedes ver que aquí hay 4.000 personas trabajando en este edificio, incluso con toda esta automatización. Eso es porque nuestro objetivo es ayudar a que las personas hagan su trabajo, no reemplazarlas. Por el momento, 10 de los 50 centros de distribución de Amazon en Estados Unidos han integrado ya estos robots, a tiempo para las compras navideñas de este año. bueno, ahí tenemos una de las aplicaciones que es básicamente lo que estamos haciendo, un robot evasor de obstáculos y a su vez se le ha añadido que tenga un seguidor de línea. Este tipo de robot ya ha sido implementado hace 9 años dentro de Estados Unidos y ya hace 6 años se ha implementado ya en Europa. Entonces ya es cuestión de tiempo de que lleguen aquí a nuestro país y obviamente, como se menciona, esto no va a quitar trabajos, van a dar nuevos trabajos, porque aquellos que sepan manejar este tipo de dispositivos, porque ya no van a diseñar desde cero todo aquí en el país, si nos van a llegar ya hechos, elaborados, pero sí se necesita dar mantenimiento, sí se necesita conocer de estos componentes, saber cómo funcionan, cuál es la idea. Entonces, las carreras especializadas de electrónica o relacionadas con la electrónica y la mecánica van a ayudar mucho en este tipo de situaciones, generando nuevos empleos para personas que ya tengan esta especialidad. Y bueno, con eso terminaríamos este taller. Les agradezco mucho su atención y bueno, muchas gracias por todo. Hasta luego.